droga en el organismo humano, se distribuye esa acá vamos a ver lo que le hace el fármaco a la droga, el fármaco al paciente, al organismo humano. Y cómo lo hace, efecto, digamos, los mecanismos de acción. El efecto primario, ahí tenemos el efecto farmacológico, el efecto indeseable adverso y el efecto tóxico. El efecto primario es el efecto terapéutico fundamental que uno busca lograr con una droga determinada. Es intencional. Entonces, por ejemplo, yo quiero usar un fármaco que me baje la inflamación, el dolor y la fiebre en un proceso infeccioso, que no es lo más inteligente por si acaso, estoy poniendo el ejemplo, no. Entonces digo, voy a usar aspirina. Y busco lograr un efecto antiinflamatorio, analgésico y antitérmico, ¿no es cierto? Uso la aspirina. Pero en otro paciente, un cardiópata, por ejemplo, que ha tenido un infarto reciente o no tan reciente, digo, voy a tratar de evitar que en este paciente no vaya a hacer otro infarto. Y hay, por fortuna, recursos farmacológicos para eso. Usar medicamentos que impidan que la sangre se coagule, digamos vulgarmente, que se formen trombos nuevamente y que el trombo no vaya a ir y construir una arteria coronaria para producir otro infarto. Paciente, por si acaso, que ha sufrido un infarto, lo más probable es que haga otro infarto. Y lo más probable de lo más probable es que en ese infarto se muera. En el segundo o máximo tercer infarto, el individuo se muere. Por eso Lucho Paz no se quería lo que está haciendo porque ya tiene como dos infartos. El cantante es del grupo C. Sí. Es rarísimo que un paciente sobreviva al segundo infarto. ¿Y se puede evitar el segundo infarto? Claro que sí. ¿Cómo? Administrando antiagregantes plaquetarios, porque los infartos se ocurren porque las plaquetas se unieron en un momento determinado, formaron un trombo y obstruyeron el riego sanguíneo de las coronarias. Y el paciente, esa parte de obstruida, murió. El infarto es muerte del tejido, por si acaso. Entonces, ahí yo uso la aspirina también. Pero fíjese, mi utilidad primaria en el paciente 1 fue usar la aspirina para bajar la fiebre, el dolor y la inflamación. Pero en este lo estoy usando para eso. No, lo estoy usando como antiagregante plaquetario. Entonces, la aspirina tiene un efecto primario, ¿no? Un fármaco puede tener más de un efecto primario, dependiendo del caso, se entiende, ¿no es cierto? Pues en este caso lo estoy usando no como AINE, sino como antiagregante plaquetario. Y por si acaso, para completar la información, deben saber que hay esta particularidad en la farmacología y que se logra especialmente, de manera muy particular, usando dosis diferentes y tiempos de administración diferentísimos. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, el ácido salicílico, como AINE, lo uso en promedio 500 miligramos, eso es lo que tiene una tableta, cada 4 o cada 6 horas, o sea, 6 o 4 veces al día. Pero como antiagregante plaquetario, ¿cuál creen que es la dosis? 81, experimentalmente se demostró como 81 a 100 miligramos cada 24 horas. Es diametralmente opuesto. Esto es 500 miligramos cada 4 o 6 horas, o sea, 4 o 6 veces al día, y aquí solamente 81 a 100 miligramos cada 24 horas. Y curiosamente, si yo doy esta dosis para buscar antiagregación plaquetaria, no funciona. Y si doy esta dosis para producir efecto antiinflamatorio, no funciona tampoco. Eso es lo complejo de la farmacología, a veces, que es extraordinariamente curioso, ¿no? Igualito, por si acaso me extiendo, a la hidroclorotiazida, que es el diurético que les decía, que algún ignorante en farmacología se atrevió a cuestionar esta información que manejo y que se los doy a ustedes. Como diurético, para inducir diuresis, o sea, para producir incremento de volumen urinario,
se administra 50 miligramos cada 8 horas, o sea, 3 veces al día, para producir diuresis y obviamente a lo mejor controlar el edema renal. ¿Ya? Pero como antihipertensivo, ¿cuánto se usa? De 12.5 a 25 miligramos cada 24 horas. Si yo uso esto como diurético, ¿voy a obtener efecto antihipertensivo? No. Si yo uso esto como diurético, voy a obtener efecto que haga eliminar la orina con más cantidad y producir disminución de la volemia tampoco. Igualito que acá. Eso es una curiosidad extraordinaria. Entonces, la hidroclorotiazida, para que sea diurético, tengo que administrarla 50 miligramos para arriba. Pero como antihipertensivo, solamente 12.5 a 25 miligramos, una sola vez al día. Y si yo lo doy así, con esta dosis para acá, no voy a mejorar la hipertensión arterial. Y si lo doy así, tampoco produzco efecto diurético. Esto, por si acaso, es algo importantísimo, que recién también se está verificando con la furosemida. Esto es conocimiento reciente de la farmacología. Y algún gusano mental dijo, el doctor Marcelo está diciendo que no, porque como es diurético lo usamos porque hace eliminar diuresis y disminuye la volemia, y como la presión arterial es una formulita que es gasto cardíaco, resistencia periférica, entonces el gasto cardíaco es volemia, y por lo tanto el diurético, como disminuye la volemia, ayuda a la hipertensión arterial. Eso es pues larvario, conocimiento de gusano, ¿no? ¿Sí? Por favor. Así no funcionan las cosas. Muy bien. ¿Está claro? Entonces, un efecto primario, por eso puse el interrogante. Es único, ¿no? No necesariamente. Bueno, efecto indeseable es el efecto que uno no espera, no desea, y que ocurre con dosis comunes, porque cuando la dosis es elevada, se presenta el efecto tóxico. Se llama tóxico. Ahí hay el efecto colateral, como cuando es consecuencia directa de la acción principal. Por ejemplo, si yo uso un AINE y le bajo la inflamación, el dolor, pero le produzco hemorragia digestiva, es por el mismo mecanismo. ¿Por qué? Porque la hemorragia digestiva está ocurriendo también por inhibición de las enzimas gastroprotectoras. Como antiinflamatorio, estoy usándolo obviamente para disminuir las enzimas que participan en la inflamación. Y no debo tocar las gastroprotectoras, pero si ocurre un efecto en el cual se daña la mucosa gástrica por el mismo mecanismo de acción acá, entonces es colateral. Ahora, un efecto secundario que no tiene que ver con el efecto principal, por ejemplo lo que ocurre con cuando uso un antibiótico. Le doy a un paciente, le curo su infección, pero le produzco diarrea. Porque estoy afectando la flora intestinal, pues. ¿Y la flora intestinal tuvo que ver con su infección que traté de curarla? No. Entonces, no es por acción, digamos, principal. Ahora, la mayor parte de fármacos actúan mediante receptores. ¿Qué son los receptores? Son elementos estructurales macromoleculares que existen en la molécula, en la célula, y en la cual se engrana el fármaco. Ahí se dice que es un mecanismo de llave y cerradura. Es como si el fármaco fuera la llave y busca en la célula una aberturita en la cual encajar. ¿Y cualquier llave entra en cualquier zona de encaje? No, tiene que ser específico. Por eso es que ese fármaco ingresa por ahí, engarza en el receptor y se desencadena la acción farmacológica. Si no tiene la misma estructura afín, no va a pasar de lado, se mete, pero se sale, se escapa. Entonces tiene que haber una afinidad notable entre la estructura del fármaco y el receptor. Algunos fármacos, como dice, también pueden unirse a varios receptores, eso es cierto, ¿sí? Por eso tienen funciones incluso diferentes. Ahora, los receptores generalmente son proteínas, son elementos estructurales proteicos de la célula. Y lo curioso es que se une eso
y se desencadena una reacción que libera esto que llamamos ligandos endógenos. Por ejemplo, la ATP y otros elementos intracelulares. Y estos son los que van a hacer el efecto farmacológico. O sea, el fármaco que ha hecho es simplemente abrir la llave para que se libere esta sustancia y produzca el efecto farmacológico, el calcio, por ejemplo. ¿Estamos? Pero hay otros fármacos que no necesitan receptores. Por ejemplo, los antiácidos. Yo tengo acidez en este momento, me arde el estómago. Entonces, busco a la farmacia y pido un preparado a base de hidróxido de magnesio y hidróxido de aluminio. El antiácido común, que viene en líquido, así, tipo leche. Lo tomo, como está produciéndome el daño gástrico, el ácido y la pepsina. Cuando yo tomo el antiácido, ¿qué hace el antiácido? Se une al ácido, lo bloquea, lo inactiva y adiós molestia. ¿Necesito actuar sobre receptores? No. Ese es un fármaco inespecífico, no necesita receptores. ¿Estamos? Hay unos que actúan mediante el comportamiento análogo estructural. Por ejemplo, los antivirales. Muchos antivirales se hacen pasar por ¿cómo se llaman los componentes del ácido nucleico? Háganme acordar porque ya estoy torpe ahorita. Bases purínicas y pirimidínicas. Entonces un antiviral se hace pasar tiene una estructura muy parecida a una base purínica. Se va a la célula y en la célula la confunde con una base purínica, lo capta y lo mete en su ADN. Al meterse en su ADN, inmediatamente se inactiva. Y así actúan muchos antivirales. Se meten en la estructura del virus, el virus lo capta a su ADN y inmediatamente se paraliza. Entonces está haciendo pasar la sustancia, el fármaco, en este caso el aciclovir, por ejemplo, está haciendo pasar por una base purínica y hace que se ha utilizado para mal del virus en sí, ¿no es cierto? Lo mismo, por ejemplo, el mannitol, simplemente por propiedades coligativas, se administra, jala agua y disminuye el edema, por ejemplo, cerebral. No necesito receptores. Los receptores tienen varias características, la afinidad, esto lo harían ya ustedes con mayor paciencia, ¿sí? Y tiene sus particularidades. Ahí simplemente hay que señalar que la potencia de un fármaco, por si acaso, está referida en el efecto comparativo con otro respecto a la dosis. Por ejemplo, si 50 miligramos de un fármaco X reduce la presión arterial en un 50%, pero de un fármaco Y, ese 50% de bajar la presión arterial lo logro con solamente 2 miligramos, este fármaco será más potente que el otro, porque necesito menos dosis para lograr la misma intensidad de efecto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, esa es la potencia. Referido a la comparación de dosis. La eficacia ya se refiere al grado o fuerza en que el fármaco se une al receptor. ¿Sí? Y puede dar una intensidad alta o duradera. La actividad intrínseca se refiere a cuando el fármaco activa al receptor, lo hace trabajar. Si se mete y no lo activa, ¿puede producir efectos farmacológicos? Sí. Produce efectos de bloqueo. La mayor parte de bloqueadores farmacológicos no tienen actividad intrínseca, simplemente se meten al receptor y no lo dejan trabajar. Es como el perro del hortelano, no come ni deja comer. Porque cuando se mete un fármaco a un receptor y produce un efecto contrario a otro fármaco, ahí no se habla de efecto antagonista farmacológico, sino de antagonista fisiológico. Porque están produciendo una respuesta, ahí sí produce una respuesta. En el primer caso, simplemente no trabajó el receptor. El antagonismo farmacológico es cuando no se manifiesta ningún efecto farmacológico. El antagonismo fisiológico es cuando sí hay un efecto contrario. Nosotros siempre pensamos que
Antagonismo significa producir un efecto contrario. No es así. En farmacología, antagonismo es simplemente impedir que actúe un fármaco en un receptor tal. ¿Sí? No es producir el efecto contrario, por favor, que quede bien claro. ¿Sí? En farmacología, el antagonismo es cuando se impide que un receptor trabaje. En cambio, el antagonismo fisiológico, el no farmacológico, es cuando se produce un efecto contrario, que no es lo mismo. ¿Está bien? Los tipos de receptores son pues, canales iónicos, que son los que actúan más rápido, en milisegundos. Los acoplados a proteína G, que son probablemente uno de los más frecuentes. Ahí tenemos los más comunes, ahorita por ejemplo el receptor adrenérgico es para que ponga la adrenalina y así. Los ligados a enzimas, que son algunos escasos por ahí, por ejemplo el receptor de la insulina, es uno de este tipo. Y los intranucleares, que son muy especiales, se caracteriza porque la respuesta que ocurre utilizando estos receptores es la más lenta que existe. Y aquí me detengo un poco para aclarar el mecanismo de acción y la particularidad de las corticoides. Verán ustedes acá que dice corticoides, ¿no? Los corticoides actúan sobre los receptores intranucleares. Y por definición, para que actúe el corticoide, tiene que ingresar a la célula, paralizar el proceso en el cual trabaja el ADN y por lo tanto eso demora, ¿no es cierto? Demora, no es rápido. En cambio, el que actúa en membrana, es el paso de membrana, impulso eléctrico y actúa en milisegundos. Este no. Esto explica el por qué los corticoides en la generalidad demoran mucho tiempo en actuar. Y por favor, entonces esto me sirve para explicar y señalar de que es pésima la idea de usar corticoides en un estado de emergencia, salvo la hidrocortisona, que sí tiene actividad rápida. ¿Sí? Pero por favor, usar por ejemplo dexametasona, que es lo que hacen la mayor parte de médicos mononeurales por ahí, queriendo atender procesos inflamatorios rapidísimos usando dexametasona, o salvarle la vida a un paciente que podría ser un shock anafiláctico. El shock anafiláctico es mortal y mata en segundos. Es una reacción alérgica, por ejemplo, como lo que ocurre a las penicilinas. Entonces tiene lógica, por ejemplo, que un médico le diga a un paciente: le voy a colocar esta penicilina, y para que no le choque, colóqueselo con una dexametasona, y a la vez incluso con un agravante, con una hidroclorofeniramina, con un antihistamínico. Eso es aberrante hasta el extremo, porque en principio una anafilaxia tiene que ver únicamente con histamina. No, la anafilaxia participa la histamina, las quininas, la serotonina y complemento. Es una cascada de productos que participan en la anafilaxia, y los antihistamínicos solamente bloquean al histamina, o sea, no tienen ningún rol realmente significativo. Y los corticoides van a demorar horas. El paciente se muere y cuando ya está en el cajón recién actúa la dexametasona. Así es la cosa. Entonces, ¿cuál es el manejo de una vez? Les adelanto, o cómo se previene el shock anafiláctico. Epinefrina. Exacto, no, estoy diciendo cómo se previene. ¿Cómo se previene? Primero, antes de tratar, ¿cómo se previene? Prueba de sensibilidad, pues jóvenes, por favor. Es obligado a hacer prueba de sensibilidad. Entonces ahí van a saber si va a ser una anafilaxia o no, y por lo tanto pueden actuar con seguridad. Y cuando ocurre el shock anafiláctico, ya la única droga salvavidas ahí, el único recurso en el mundo, ¿cuál es? ¿No? Ustedes sí. Oye, yo tengo la mirada torcida porque yo miro a veces y parece que dicen: no me está mirando. Sí. ¿Sabes cuál es el tratamiento de shock anafiláctico? Exactamente. Yo me congratulo de que ustedes ya lo sepan a este nivel. No hay ningún fármaco jovencito más espectacular
para revertir el shock anafiláctico que es la adrenalina. Ninguno. Pero hay una precaución, nos contentamos con inmediatamente que cayó el paciente fulminado con el shock anafiláctico. Le colocamos la adrenalina, se recuperó también milagrosamente y nos vamos tranquilos. No, pues, porque la adrenalina, por si acaso, parenteral, viéndolo, ¿no? Sin calcular. Tiene un tiempo limitadísimo de actividad. ¿Cuánto es? 5. No, 7 minutos máximo. Y el alergeno, o alérgeno, que realmente el tiempo de alérgeno, dejó de actuar ya, desapareció la penicilina. No, sigue circulando. Entonces se comete mucho ese error, joven. Se le saca de la anafilaxia al paciente y dice, muy bien, señor, ya unos 5 minutos, y a veces el paciente se va, ya cuando se siente bien, y cae fulminado otra vez en la puerta, por ejemplo, del hospital. Porque ya pasó el efecto de la adrenalina y la penicilina sigue circulando en su organismo. Entonces tengan muchísimo cuidado con siempre darle un periodo de recuperación apropiado para que no vaya a ocurrir esa tragedia. La regulación de receptores. Bueno, hay fenómenos, por ejemplo, como la taquifilaxia y la tolerancia. La tolerancia es esa condición en la cual un paciente, cuando usa un fármaco, es que comienza a perder eficacia con el uso. Y es muy común, por si acaso. Hay grupos de fármacos que se han dejado de usar para una indicación que antes tenían y que lo perdieron, por ejemplo, los antihipertensivos de tipo... ¿Cuál es? Yo les puse una pregunta de examen, ¿se acuerdan ustedes dónde cayeron casi todo el mundo? De unos antihipertensivos muy eficaces, pero que con el tiempo pierden utilidad, fracasan y han perdido utilidad y ahora ya no se usa para tal cosa, no se reservan para la hipertrofia prostática benigna. Los alfa agonistas tipo 1. ¿Sí? Esos fármacos fueron muy útiles en la hipertensión arterial, porque en verdad, sí, cuando recién comienzan a usar, son muy eficaces y tienen beneficios extraordinarios, por ejemplo, en el perfil lipídico. Pero más o menos después de 4 o 6 semanas, porque el tratamiento antihipertensivo es de toda la vida, comienza el paciente a empeorar otra vez. Y ese paciente ya hizo resistencia, podemos decirlo, se volvió tolerante, hablando más propiamente, a ese medicamento y al final ya no va a responder más. Ese es un problema de este tipo de fármacos, la tolerancia. Se va perdiendo eficacia con el tiempo. Que no es lo mismo que la taquifilaxia, que eso es a nivel experimental. Antes, por ejemplo, cuando hacíamos las prácticas de farmacología histórica, utilizábamos adrenalina, por ejemplo, para ver cómo comportaba en la presión arterial del gato. A un pobre gatito lo crucificábamos ahí, lo conectábamos a la unidad de toma de presión arterial y se le administraba adrenalina y otros alfa-agonistas, por ejemplo la fenilefrina, la etilefrina. Y se observaba que todos los productos no adrenalínicos, con la dosis iba aumentando la presión arterial. Pero llegaba un momento que ustedes llegaban a un tope tal, donde podían aumentar la dosis y ya no aumentaba más la presión arterial. Entonces cuando ocurre eso, en un experimento se llama taquifilaxia, ya no aumenta la presión arterial a pesar de que aumentan notablemente el fármaco. En cambio con la adrenalina, más presión arterial, más incremento, más la adrenalina, más presión arterial. No tiene taquifilaxia la adrenalina. Incluso en estos experimentos se veía que la presión arterial incluso se esparramaba la columna de mercurio, se esparramaba por la potencia de la adrenalina. La adrenalina no produce taquifilaxia. En los otros alfa agonistas, sí. Llega un momento en que por más dosis que empleen, ya no sube más la presión arterial. Dejan hacer el experimento, descansan un día, al otro día igualito, pero otra vez se recupera. Eso es experimental nomás. En cambio, la tolerancia ya ocurre en el uso clínico, no experimental. La tolerancia es el primer peldaño de la adicción, de la adicción. La supersensibilidad, cuando el paciente se vuelve ya demasiado sensible a un medicamento, no es una alergia, es simplemente interacción con receptores.
una fachada Sound Revolution. La supersensibilidad tiene una particularidad muy especial. Eso se demostró con el propranolol. El propranolol es un antihipertensivo que se usó mucho antes, ahora se usa cada vez menos, y que resultó provocando eventos trágicos de manera muy curiosa. Al paciente se le decía que tiene que tomar propranolol para toda la vida, porque el tratamiento antihipertensivo, por si acaso, le sacaron no es de un mes, de un año, es de toda la vida, hasta que se muere el paciente debe tomar antihipertensivo. Y el propranolol se comenzó a usar así, pues obviamente como antihipertensivo. ¿Y qué ocurrió? Pues como la mayor parte de pacientes no tienen adherencia al tratamiento, llega un momento que se aburren, porque es bien difícil, hay que entenderlo, que estén toda la vida tomando medicamentos, a veces varios a la vez, todos los días y toda su vida. Es entendible que en algún momento se niegan a seguirlo tomando, se aburren. Y además porque no perciben beneficio, pues. Acá se dice, ay, sí, ya me calmó el dolor, ya me calmó la fiebre, nada, no perciben ningún beneficio porque antes no tenían ninguna molestia y ahora tampoco lo tienen. Entonces, ¿qué pasó? Interrumpían el tratamiento. Y de repente, después de un tiempito de interrumpir el tratamiento, tenían un evento cardiovascular fatal, un infarto del miocardio, por ejemplo, una arritmia severísima y muerte del paciente. ¿Qué pasó? Una cosa curiosísima, pues, tiene que ver con los procesos fisiológicos. Entonces, ¿qué ocurría? Como ahora estoy dando una idea de los receptores. Entonces, si yo tengo un pool de receptores beta 1, 1000 receptores, nací y tengo 1000 receptores beta 1 en mi vida. Entonces, ¿qué resulta? Estos receptores obviamente participan en la presión arterial, que son beta 1, ¿cierto? Los receptores beta 1 tienen que ver con la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca. ¿Sí? Entonces, si yo uso, que tengo mi presión arterial elevada, soy hipertenso, si uso propranolol acá, una dosis cualquiera, por ejemplo, 80 miligramos, 2 veces al día. Entonces, le doy el beneficio al paciente de bajar su presión arterial, ¿por qué? Porque se ha metido el propranolol en 500 receptores. Entonces me queda solamente ese paciente con 500 receptores funcionales. No desaparecieron, sino que 500 están ocupados por el propranolol. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, como ya no están funcionando los 1000 que le provocaban hipertensión arterial, el paciente mejora su hipertensión arterial. Pero, si a los unos cuantos años lo deja de usar, viene un desbarajuste acá, como una especie de explosión. ¡Wow! La presión arterial se eleva y mata al paciente. ¿Por qué ocurrió eso? Resulta que nuestro organismo siempre tiene procesos de compensación. Entonces es como si el organismo pensara y dijera, ¿qué pasa? Si con mis 1000 receptores he estado yo, entre comillas, bien, pero ahora resulta que yo extraño, puede decir el organismo, extraño mis 1000 receptores, así que tengo que llegar a mi equilibrio basal. Yo no debo tener 500 receptores, debo tener 1000. Entonces resulta que se me perdieron 500. Entonces el organismo sintetiza, pensando que ha perdido 500, sintetiza 500 más para compensar y llegar al 1000 original. ¿Sí? Fíjense bien en esto. Entonces, ¿el paciente tiene realmente 1000 receptores, 500 receptores acá? No, tiene siempre los 1000, sino que 500 están ocupados por el propranolol. Y el organismo lo siente como que no tiene los 1000, tiene 500, por eso sintetiza 500 más. Ahora ya no tengo, entonces realmente ese hipertenso ya no tiene 1000 receptores, sino tiene 1500. ¿Sí? 1500. Y cuando el paciente deja de tomar el propranolol, se recuperaron estos 500 que estaban adormecidos. Ya no estaban ocupados por el propranolol, pues. Entonces el paciente resulta teniendo 1500, de ahí sus procesos básicos cardiológicos le hace que sus catecolaminas endógenas ya no actúen sobre 1000, sino están actuando sobre 1500. ¿Y qué ocurre con su presión arterial? Se dispara brutalmente, pues, y eso es lo que produce la muerte, la arritmia y la hipertensión arterial gravísima que sufre este paciente. ¿Está claro?
Ese es el mecanismo por el cual entonces el paciente o el organismo dice por mayor síntesis de receptores o una dimensión de la relación incremento. Eso explica el por qué es gravísimo, por si acaso, suspender bruscamente un medicamento, y en eso tenemos que ser muy empáticos con los pacientes. Cuando tenemos una enfermedad que tiene que manejarse crónicamente, por favor, roguémosle al paciente que por su seguridad no interrumpe el tratamiento porque puede provocar ese evento, que es generalmente trágico. Bueno, los ligandos son endógenos, generalmente los neurotransmisores, los hormonas, los antagonistas, y exógenos son las drogas, que le llaman otros xenóticos. Xeno significa extraño. Pues existe este concepto de la xenofobia, es aquel que odia, desprecia a los extranjeros, como hacen con los pobres de negro. Los negros son hombres, no. Los negros quisieran que se queden. Bueno, los fármacos de acción específica son agonistas, antagonistas y agonistas parciales. Los agonistas se entiende rápidamente, actúan sobre los ligandos, imitan a los ligandos endógenos. El fármaco agonista es aquel que imita al ligando endógeno. ¿Cuál es el ligando endógeno de los receptores alfa-1 preferidos? La adrenalina, la epinefrina endógena, la norepinefrina endógena. La fenilefrina es un sintético que se mete en el ligando alfa-1 y imita la adrenalina, por eso es agonista. El término agonista es el fármaco exógeno que se mete en el receptor de un ligando endógeno. ¿Sí? La adrenalina tiene un ligando endógeno que es el receptor alfa-1, es propio, es fisiológico. Pero la etilefrina, que es un fármaco sintético, se mete en ese ligando y se hace pasar por la adrenalina, si quieren, y produce el mismo efecto. Es un agonista, ¿no? Fármaco agonista es aquel que interactúa con un receptor ajeno y imita al ligando endógeno, imita a la adrenalina. El antagonista es el que se mete al ligando, no lo activa, ya les he dicho hace rato, no lo activa, simplemente se mete y lo bloquea y no permite que trabaje ese receptor. Es el antagonismo farmacológico. El agonista parcial es más complejo. Tiene una interacción, pero es menos eficiente con el ligando en el agonista respecto al agonista puro. Por ejemplo, a ver, yo tengo el fármaco X que se mete en el ligando 1, ¿ya? Ligando 1. Y produzco, uso 5X, entonces se elevará 5L1. Este es el agonista natural. Pero yo tengo un fármaco por ahí que es sintético y se mete en el receptor L1 y va a producir un efecto no de 5 veces la actividad, sino de a lo mejor 3 veces. ¿Por qué? Porque no es tan intenso, no es tan potente. Este es el fármaco extraño, este es el agonista puro. 5X produjo 5 veces la acción del receptor. En cambio este produce solamente 3. Entonces es un agonista parcial. No logra remedar la misma actividad del fármaco natural, del ligando endógeno en el receptor. Y bien, pues, tiene comportamiento dual. ¿Por qué? Porque si yo lo comparo usándolos solamente el agonista exógeno, sí, pues demuestra activación sobre el receptor, pero con una intensidad de 3, no de 5. Pero si yo los junto, el 5X más el XS, me dará necesariamente la actividad 5. ¿Qué creen ustedes? Porque estoy utilizando pues acá, está acá. Pero aquí estoy usando lo puro. Acá lo estoy combinando con el XS. ¿Creen que me dará el mismo efecto 5 o incluso tal vez 8? Curiosamente, me resulta produciendo un incremento simplemente de actividad de 4L. Y dice, qué raro, ¿por qué si estoy usando 2
fármacos que van a actuar en el mismo receptor, resulta produciendo un efecto menor que el fármaco agonista principal. ¿Por qué? Porque este se está metiendo precisamente en el receptor donde trabaja este. Y cuando este quiere actuar a intensidad plena, encuentra receptores ocupados. Están ocupados por este que es menos potente y por lo tanto lo está bloqueando a este de acá. Sé que es un poco complejo entender esto, pero es así. Es matemática, en verdad es matemática. Repito, aquí estoy actuando solito con el 5 de y tengo un efecto de 5 máximo. Aquí el otro, el tramposo, se mete en el mismo receptor, pero solamente lo estimula como 3. Y cuando se usan juntos, este resulta compitiendo con este, porque se mete al receptor y lo mantiene ocupado y no deja que trabaje a plenitud. No deja que trabaje a plenitud y por lo tanto resulta provocando un efecto menor que cuando se usa solo. Ese es lo que se le llama así antagonista parcial dual, que resulta siendo un antagonista a veces. Bien. Factores que modifican los efectos farmacológicos, la edad, el sexo, la raza, el peso corporal. Patológicos, el estrés. Jovencitos, por favor, ahí hay que enfatizar esto. El estrés está demostrado que es un factor patogénico de los más importantes del mundo. Está ya sin lugar a dudas establecido que en la medida que un individuo tenga muchos niveles de estrés, tiene ya asegurado un lugarcito precoz en los santuarios de la paz. Expectativa de vida, lo que pone el escudo, está demostrado sin duda que es mucho menor en un paciente que para estresado permanentemente. Las enfermedades que tienen que ver con el sistema inmunológico, infecciosas, metabólicas, cancerosas, son de índice alto en el paciente estresado. Y estamos en una época definitivamente estresante hasta el extremo. Vivimos en un país con una corrupción miserable, una violencia pero brutal, que no se imaginan ustedes. Y por lo tanto los índices de estrés, por ejemplo, hace poco nos pasaban una información por ahí que la depresión se ha multiplicado N veces, especialmente en la juventud. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos parece motivaciones de tipo afectivo, se ha roto la unidad familiar, la familia se ha disgregado de manera salvaje. Por eso hay un libro que es maravilloso que se llama El amor líquido. Amor líquido, si lo buscan, por favor, lean. Nos hace referencia, es un estudio extraordinario que se ha hecho sobre las relaciones intrafamiliares y se ha encontrado que las relaciones intrafamiliares son muy laxas comparativamente con, por ejemplo, en mi generación. La vida del hogar era maravillosa, maravillosa. La hora de comida eran rituales, donde todo el mundo tenía que estar junto para comer. Ahora ocurre eso. Cada uno solamente come por su cuenta, en los momentos muy privados, sino que cuando están juntos, no están juntos. Porque no me van a negar ustedes, que la mayor parte come viendo su celular. Hace mucho un colega docente de la universidad nos pasó una fotografía de su cumpleaños. Dice, pasando mi cumpleaños con mi familia, mi amada familia. Me envió una foto con un negocio cuando estamos juntos. ¿Selfie? ¿Ok? Selfie, así bien morón de gordo. Ahí con tres hijas mujeres y una esposa. Y él estaba sonriendo a la cámara y las tres hijas y la esposa, cada una con su celular. Y uno dice, ¿en unión familiar? Entonces se rió, se disculpa, es una mala foto que les pasa. Así es como, es algo, les juro, que si pudiera convencerlos ahorita de que es lo más dañino que pueden hacer ustedes. Sé que les ahorraría una vejez brutal. ¿No saben cuánto agradece uno que haya cultivado lazos familiares sólidos, especialmente en la edad que más lo necesita la vejez? Si hay algo de malo en la vejez, es la soledad.
emocional, me refiero, ¿no? Una soledad física. ¿Por qué no puedes vivir con tus hijos, tus nietos, por ahí, con la mujer, incluso todavía? Pero el asunto es el acepto. Hay un colega ginecólogo que se está muriendo, conocido, docente universitario, y que está sobreviviendo así, pero dramáticamente. Es prácticamente un paciente. Pues ahorita, por si acaso, las estadísticas de causas de mortalidad en el mundo, ¿qué creen? ¿Cuál es un factor que de repente está ahí metido y está despollado? Los medicamentos, increíblemente jóvenes. Ahorita una de las causas de mortalidad más comunes que están ocurriendo en el mundo son el uso, particularmente el mal uso de medicamentos. Ambiental, ¿qué quiere decir de cómo estamos destrozando nuestro mundo? Entonces, relacionada con la emisión de los sectores, la miastenia gravis. Tal vez lo que quisiera que lean y reflexionen esta sentencia que digo, Charles, muy por reconocido del siglo XVIII, aconsejo no emplear a la vez más que un solo medicamento, sea cannabis o glucosa, cuya función terapéutica o será bien conocida. Hay que conocer muy bien el medicamento para usarlo. Desconfiar de las asociaciones medicamentosas que pueden contrariar la función fisiológica y terapéutica, que son aún capaces de producir mezclas muy similares de inútiles cuando no peligrosas. Ya desde ese tiempo ya se advertía que no debemos usar muchos medicamentos simultáneamente, más aún sin conocerlos del todo. ¿Sí? Lo más importante. Entonces, ¿qué es una interacción farmacológica? La influencia que es un fármaco con tendencia junto a otro. ¿Y qué en verdad, jovencitos? ¿Usted cree que hay estudios suficientes para ver cómo interactúa el paracetamol a lo mejor con la fenitoína? ¿No? Poquísimos o casi nunca se interesa a mí en estudiar eso. Entonces no sabemos que a veces lo usamos irresponsablemente juntos. Tiene implicancias en el sistema sanitario, intoxicaciones que pueden ocurrir por inhibidores microsomales, inductores microsomales, lean bastante sobre eso ya. Los inductores e inhibidores microsomales tienen que ver con esa capacidad de algunos fármacos de hacer más potentes el sistema microsomal, que es el más importante del metabolismo de fármacos. Si yo uso un fármaco A, que se metaboliza por el sistema microsomal, y uso un fármaco B, que potencia el sistema microsomal, ¿qué voy a hacer con el fármaco A, por ese mecanismo? Disminuye esos cosas. Lo voy a inhabilitar. Voy a hacer que disminuya los efectos, porque estoy induciendo su metabolismo. ¿Está claro? Sí, doctor. El fármaco B estoy diciendo que hace trabajar más el sistema metabólico y degrada más, obviamente, al fármaco A y resulta siendo ineficiente. En cambio, al revés, cuando hizo inductores, el sistema microsomal falla, ya no lo metaboliza el fármaco, entonces se acumula como elemento tóxico. Y ocurre el fenómeno ya de toxicidad farmacológica. Hay mayor riesgo de efectos adversos, el problema es de costos también, y el problema de dosis final, por favor, rapidísimo les explico esto. Se refiere a lo siguiente. Este ejemplo que siempre narro es un ejemplo basado en eventos reales y que tiene que ver con uso simultáneo de fármacos, particularmente antibióticos. Miren, la estreptomicina es un aminoglucósido que se usa cada 24 horas. Y la penicilina G sódica, los que lo conocen, es un antibiótico que se administra cada 4 a cada 6 horas. Y había un producto en el cual estaban combinados ambos, SM y penicilina G sódica, más penicilina G sódica. En una sola ampolla, que se llamaba, me acuerdo mucho, streptopen, combinación de streptomicina más penicilina. Y en esta ampolla había, en una ampolla de streptopen había, no me acuerdo, me equivoco, 500.000 unidades de penicilina G sódica. Y también tenía 250 miligramos de
streptomicina. Y se recomendaba administrar una ampolla cada día, así recomendaba el laboratorio. Entonces era un rompecabezas para los que piensan, para los que pensamos cómo administrar medicamentos, no los que usamos mecánicamente los medicamentos. ¿Cómo le doy a este paciente? Si yo pienso en el streptomicina, debo darle la dosis cada 24 horas, suponiendo que sea 250 miligramos necesarios. ¿Sí? ¿Sería útil administrarle esta dosis? Digamos que sí, una vez al día, y coincidía con lo recomendado por el laboratorio, de un inyectable cada día. Pero ¿cuánto de penicilina le estoy administrando en este caso? La streptomicina le estoy administrando, digamos, bien, pero la penicilina le tengo que dar a ese paciente cuando menos 1 millón de medicamentos, ¿verdad? 1 millón de unidades cada dosis, o sea, cada 4 o cada 6 horas. O sea, al día debo darle 6 millones o 4 millones de penicilina. Y la ampolla solamente tiene 500.000. Entonces, para usar como referente la penicilina tendría que colocarle 2 inyecciones diarias para que llegue al millón, ¿no es cierto? Pero al colocarle 2 inyecciones diarias le estoy administrando el doble de streptomicina. Pero si quiero administrarle la dosis que realmente le corresponde, que a veces son varios millones al día de penicilina, le estaría dando dosis tóxicas de streptomicina. Ese es el problema de los fármacos de dosis fijas. Yo puedo tomar como base uno de ellos, pero ya estoy usándolo mal el otro. Y si tomo como base esto, ya estoy usándolo mal el otro. Entonces, ¿se justifica usar preparados en los cuales vengan 2 antibióticos a la vez? No joden, porque no van a poder ustedes hacer coincidir que los 2 medicamentos le estén dando de manera apropiada en cuanto a su dosificación. Y para colmo, supóngase que le colocan esta ampolla de streptopen y el paciente hace una reacción alérgica. ¿A quién van a responsabilizar que es el causante de la reacción alérgica? Algunos dirán la penicilina porque es más conocido, pero no, y a lo mejor sí es la streptomicina. ¿Cómo lo van a demostrar? Si están en la misma dosis que le han dado al paciente. Es totalmente irracional entonces utilizar combinaciones en dosis fijas, como dice ahí en la gran Doctor, según el calendario que me han mandado, ya la iniciación mañana.